Bueno, entonces ya para finalizar esta webconferencia, pues vamos a desarrollar un ejercicio modelo de la parte de la fase individual. Bueno, aquí antes me gustaría conocer quién ya eligió sus ejercicios de la fase individual. Entre tanto, ustedes me comparten en el chat si ya eligieron estos ejercicios. Yo quiero irme un momentico al anexo para mostrarles. Esto también lo hicimos en la web anterior. Cada conjunto de ejercicios va a estar conformado por tres literales. Por ejemplo, aquí miren, ustedes observen 5.1, 5.2 y 5.3. El primero tiene que ver con un ejercicio de la técnica de V visible, un poquito parecido a lo que les acabo de hablar previamente de la técnica, la construcción de una curva de calibración para poder determinar la absorbación de una muestra problema, que eso es lo que vamos a desarrollar ahorita. Y las otras dos preguntas finales son preguntas teóricas que básicamente requieren de una consulta bibliográfica por parte de ustedes. Por ejemplo, miren, para el conjunto de ejercicios 4, ¿qué variables experimentales deben ser controladas para asegurar la reproducibilidad de los datos de la absorbancia? Que eso pues está aplicado allí a ultravioleta también. Indique las principales aplicaciones de la emisión atómica en la industria de los alimentos. Cite un ejemplo. Son preguntas teóricas, en este caso de espectrometría de absorción atómica. Defina qué es el tiempo de retención, el factor de retención, factor de selectividad y altura de plato. Esta pregunta está asociada a cromatografía. Entonces, todos, sin excepción, en su conjunto de ejercicios van a tener un ejercicio matemático, que vamos a hacer un ejemplo ahorita, y dos preguntitas teóricas, pues que van a consultar en la literatura. ¿Listo? Entonces nos vamos a enfocar en el ejercicio matemático. Claro, por supuesto, si ustedes llegan a presentar dudas mientras desarrollan el ejercicio matemático, pues con todo gusto nos pueden consultar y pues con su tutor, con el profesor Carlos o si soy yo su tutora, los podemos ir orientando con esas preguntas. Tenemos igualmente en el anexo una tablita para que coloquen su nombre, el ejercicio de V visible y la pregunta teórica de métodos instrumentales. Y ojo con esto porque la ponderación para estos ejercicios pues es de 30 puntos, es casi la mitad de la ponderación de esta actividad. Bueno, permítanme, los leo aquí en el chat. Gracias, Lady, buenas noches. Gracias por conectarte. José Carlos ya escogió sus ejercicios. Jessica también, tienes el conjunto de ejercicios 1. Stephanie, conjunto de ejercicios 5. Gracias, Lady. Tienes el conjunto de ejercicios 4. José Vicente, el 1. Bernardo, el 1. Listo. Casi todos eligieron el 1, entonces veo que están ingresando también ya, o seguramente hicieron esta lección desde ya hace días. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio modelo que se aplica a todos los ejercicios, uno de los conjuntos de ejercicios. O sea, ustedes se van a dar cuenta que de las tres preguntas, el primer ejercicio que tienen todos se ajusta muy bien a este ejemplo, para que lo tengan presente. Entonces, bueno, aquí me enfoco directamente a un ejemplo en el área de alimentos para que podamos ver la aplicación, porque estas técnicas tienen una aplicación directa en el área de alimentos. Entonces, ¿qué dice este ejercicio modelo? Dice que para determinar el contenido de este ácido, el anhídrido sulfuroso, en cerveza, el dióxido de azufre se destila en medio ácido y se lleva a una solución de este compuesto, cuyas iniciales son DTNB, que pues en química es el ditio bis ácido nitrobenzoico, así se llama este compuesto, mediante una corriente de nitrógeno. Entonces, ese es el proceso que se lleva a cabo pues seguramente en una destilería para poder tratar o para poder determinar ese anhídrido sulfuroso en la cerveza. Dice que para poder determinar ese anhídrido sulfuroso se prepararon diferentes soluciones patrón y se obtuvieron los siguientes resultados de las lecturas de la curva de calibración a 732 nanómetros.
Quiere decir que aquí ya se hizo una lectura de diferentes patrones de concentración, ya se prepararon esos patrones de concentración y en el equipo, esto nos generó, en el equipo de V visible, esto nos generó una serie de absorbancias. Sí, aquí tenemos los valores de absorbancias medidos a 372 nanómetros. ¿Por qué a 732 nanómetros? Porque en nuestro procedimiento se le ha adicionado este compuesto, el bis ácido nitrobenzoico, a esta muestra de cerveza para poder formar un complejo químico específico que absorbe a esta longitud de onda. La absorbancia se puede determinar en esa longitud de onda. Si ustedes se dan cuenta, en esta concentración hay un patrón. Es decir, ¿a qué me refiero con un patrón? A que a medida que aumenta la concentración, está aumentando también la absorbancia. Quiere decir que a medida que aumenta la concentración del ácido o el anhídrido sulfuroso, pues vamos a tener una mayor absorbancia de radiación ultravioleta visible en cada una de estas muestras. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Y es básicamente lo que a ustedes también les pide el ejercicio inicial de su conjunto de ejercicios. Primero, ustedes deben elaborar una curva de calibración a partir de los datos, ubicando en el eje Y la absorbancia, que es esta de aquí, y en el eje X la concentración del anhídrido sulfuroso en miligramos sobre litro, que es lo mismo que partes por millón. Eso es lo primero que vamos a hacer. Segundo, vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados, que es un método estadístico, para encontrar una ecuación que relacione la absorbancia con la concentración de anhídrido sulfuroso. Es decir, traducción. Ustedes saben que cuando se genera una línea recta llamada curva de calibración en Excel, nosotros podemos obtener una ecuación de la recta. Lo que vamos a hacer en este paso 2 es generar la misma ecuación de la recta, pero por un método llamado el método de mínimos cuadrados. Eso es lo que vamos a hacer en este paso 2. Y por último, en el paso 3, ya desarrollada la curva de calibración, vamos a determinar la concentración del anhídrido sulfuroso en una muestra problema, si la absorbancia medida fue de 0,52. Quiere decir que tenemos pues una curva de calibración con concentraciones realizadas en el laboratorio y nos llevan una muestra de cerveza y nos dicen, bueno, quiero saber qué contenido de anhídrido sulfuroso tiene esa cerveza. Y se sabe que en esa cerveza la absorbancia medida fue de 0,52, entonces vamos a ver qué concentración tiene de anhídrido sulfuroso esa cerveza. Aquí para darnos una idea, ese 0,52 se ubica más o menos aquí entre estos dos datos, el 0,52, entonces esperaríamos que la concentración estuviera entre 50 y 60. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Listo? Y bueno, nos dice demuestre el procedimiento matemático en todos los casos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elaborar una curva de calibración a partir de estos datos. Vamos a ubicar absorbancia en eje Y, concentración en eje X. Entonces, bueno, permítanme yo aprovecho aquí. Ustedes, por supuesto, también tienen una tablita con concentraciones y absorbancias en sus ejercicios. Yo lo que voy a hacer acá es llevarme esta tablita a un Excel. ¿Listo? La voy a copiar tal cual como la tengo en mi ejercicio. De hecho, puedo prescindir de esta primera columna, que solo era una manera pues como de organizar las disoluciones, pero lo que yo necesito realmente es la concentración y la absorbancia. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que voy a hacer aquí? Perdón. Lo primero que voy a hacer es seleccionar mis datos y crear una curva de calibración. Entonces, me voy aquí en Excel y lo que voy a hacer es insertar un gráfico. Puedo insertar el gráfico que quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este caso en particular, pues yo lo que quiero es insertar. Puede ser un gráfico de este tipo o incluso, permítanme un segundito, me inclino más por un gráfico que me permita tener los puntos en cada una de las etapas. Aquí, por ejemplo, este gráfico, una línea con marcadores. Entonces, bueno, en principio aquí pues ya la gráfica me da dos tipos de líneas. Esta línea recta realmente no la necesito porque no me está relacionando correctamente los datos. Puedo eliminarla y puedo quedarme solo con esta línea recta. Pero ojo, aquí necesito verificar que en el eje Y, y eso no lo dice el ejercicio,
tengan los valores de absorbancia. Si ustedes observan, la absorbancia va de 0,116 a 0,591 y este eje Y pues no está relacionando esos datos. Entonces tengo que revisar qué pasa en mi gráfica. Para ello me voy a la opción seleccionar datos. Vamos a ver qué ocurre y vamos a relacionarlos correctamente. Entonces, ¿qué necesitamos para esta gráfica? Que los valores de Y estén comprendidos aquí del primer valor de absorbancia al último valor de absorbancia. Debo señalar los valores de absorbancia, esos son los que van a ir en el eje Y. Y en el eje horizontal, que sería mi eje X, pues voy a señalar los valores de la concentración. Así es como quiero que vaya mi gráfica. En el eje Y, absorbancia. En el eje X, concentración. Toda vez que haya seleccionado los datos correctamente, pues le voy a dar a aceptar. Y yo esperaría que la gráfica que me está generando en este momento, mi Excel, pues sea la gráfica asociada a mi curva de calibración. Si ustedes observan en el eje Y, pues voy a tener las absorbancias. En el eje X, pues voy a tener las concentraciones que van de 10 a 60, efectivamente. Entonces aquí ya podemos decir que la gráfica está relacionando correctamente mis datos. ¿Qué puedo hacer de forma adicional? Bueno, pues puedo colocarle ejes a mi gráfico, por ejemplo este. Voy a quitar aquí esta etiqueta. Recuerden que el eje Y es absorbancia, entonces voy a colocarla aquí como absorbancia. ¿Listo? Y en el eje X tengo la concentración del anhídrido sulfuroso, que es el H2SO3, es el anhídrido sulfuroso y esa concentración está dada en miligramos sobre litro. Es una manera pues como de colocar las etiquetas adecuadas en mi gráfica y si ustedes desean pues podemos colocar aquí, eh, bueno, puede quedar este título, concentración de anhídrido sulfuroso en cerveza. Sí, ustedes pueden colocar pues el título que deseen y que relacione correctamente los datos de su ejercicio. Entonces, bueno, aquí pues de forma adicional, no me lo está pidiendo ese primer ejercicio, pero lo podemos hacer, es colocar la ecuación de la recta. Esa la puedo determinar en este gráfico. Aquí, por ejemplo, yo puedo agregar una línea de tendencia para ver pues qué tan cerca está mi esquema de la linealidad, agrego mi línea de tendencia y cuando agrego esa línea de tendencia, aquí en el panel derecho, pues puedo agregar la ecuación del gráfico. En la parte inferior dice presentar ecuación en el gráfico. Lo señalo porque me interesa tener esta ecuación. Dado que la voy a determinar también por el método de mínimos cuadrados, pues puedo colocarla aquí de una vez. Está pues la ecuación de la recta que relaciona cualquier valor de Y, que es la absorbancia, el intercepto, que sería este, 0,0944, X, que sería cualquier valor de la concentración, más el intercepto, que es 0,023, el punto en el cual la recta corta con el eje Y. Ese es el intercepto. Entonces, bueno, pues sí, ya ahí tengo mi línea de tendencia. Creo que la acabo de colocar. Permítanme un segundito. Tenemos la línea de tendencia. Quiero hacer algo aquí, pues ya con esto es suficiente, nada más que quiero rectificar algo, permítanme un segundito. Formato de línea de tendencia otra vez. Déjenme irme a la parte de abajo, voy a presentar también el valor de R cuadrado en el gráfico, que me habla de la linealidad de mi gráfico, ya lo vamos a ver. Y bueno, con este gráfico es suficiente. Ustedes van a tener sus datos de concentración absorbancia, pueden añadir la ecuación de la recta si lo desean, pueden añadir también el valor de R, ya les indico que indica este valor de R, ¿listo? Entonces, este gráfico ustedes lo van a colocar allí en su ejercicio, es parte del ejercicio desarrollado. Entonces, bueno, voy a continuar aquí, ya tenemos nuestro primer paso que consiste en la curva de calibración. Es esta misma gráfica, nada más que un poquito más bonita, con sus etiquetas, con la ecuación de la recta, con el valor de R. Y esta sería pues mi curva de calibración. Cuéntenme ahí cómo vamos con esa curva de calibración. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tenemos alguna duda respecto a la generación de la recta?
Gracias, Linda, por confirmar. Escogiste ejercicio 2. Chicos, confírmenme si aquí ya vamos bien. Vamos avanzando, ya pues nos faltan 2 punticos, ya les enseño cómo podemos desarrollarlos. Listo, Luis, muchísimas gracias. Bueno, permítanme un segundito, yo ingreso aquí a la reunión porque voy a revisar una cosita. Permítanme un segundito, por favor. Bueno, listo, sí. Quería confirmar cuántas personas teníamos conectadas. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar aquí, vamos a continuar aquí. Vamos a irnos entonces, bueno, ya tenemos nuestra ecuación de la recta. Recuerden que esta la hallé mediante Excel. Conozco la pendiente. Recuerden que la expresión de la ecuación de la recta es y igual a mx más b. Es supremamente importante contar con esta ecuación de la recta y ya la vamos a hallar mediante el método de mínimos cuadrados. O sea, vamos a llegar a esta misma expresión en el segundo paso de nuestro ejercicio. Y este valor de R, que es de 0,9984, prácticamente aproximado igual a 1, me indica que el modelo de regresión lineal que apliqué se ajusta totalmente a los datos. Es decir, esta ecuación refleja perfectamente la tendencia entre X y Y. ¿Sí? Este es el significado del valor de R, que esperaríamos que para los datos que ustedes tienen en el ejercicio, pues tengan una muy buena línea recta, porque, bueno, pues el ejercicio ya está diseñado para ello. Segundo paso. El segundo paso nos indica que vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados para encontrar una ecuación que relacione la absorbancia con la concentración del anhídrido sulfuroso. Es decir, mediante este método vamos a encontrar la ecuación de la recta. Entonces, para este segundo paso necesitamos tener claro en este punto que Y corresponde a la absorbancia y aquí la tenemos y X corresponde a la concentración. Y aquí la tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer en el método de mínimos cuadrados es lo siguiente. Con los mismos datos que ustedes tienen para la concentración, que ahora vamos a llamar la X, y la absorbancia, que ahora vamos a llamar la Y, ustedes van a tener que colocar sus datos y realizar una sumatoria de esos datos. Eso nuevamente lo pueden hacer en una hojita en Excel, pero por supuesto la idea es que coloquen allí los datos obtenidos. Entonces, vamos a colocar el resultado de la sumatoria de los datos de X, de todas las concentraciones que tenemos aquí, 10 más 20 más 30 más 40 más 50 más 60. Esa sumatoria para este caso en particular nos da un total de 210. Lo mismo vamos a hacer con las absorbancias. Recuerden que esto lo necesito para emplear el método de mínimos cuadrados. Sumamos las absorbancias y este es el resultado de esas absorbancias, 2,121. Aquí está el resultado, ¿listo? Para el método de mínimos cuadrados necesito 2 valores adicionales. Ojo con esto, 2 valores que son los siguientes. Necesito establecer o definir el resultado de X por Y. Es decir, ustedes van a coger el valor de X, que sería 10, y lo van a multiplicar por Y, por 0,116. Eso nos debería dar este resultado, 1,16. Por ejemplo, yo les traigo aquí la tablita ya completa, pues porque si nos detenemos en cada uno de estos resultados, nos vamos a demorar muchísimo. Entonces, por eso ya los traigo preparados. Eso lo vamos a hacer con cada uno de los datos. Colocamos el resultado de X por Y, X por Y, X por Y. Y lo mismo vamos a hacer con el cuadrado de la concentración. X al cuadrado. Tomamos este valor, lo elevamos al cuadrado, eso nos da 100. 20 elevado al cuadrado, eso nos da 400. ¿Listo? Tenemos todos estos valores que son los de X elevado al cuadrado. Y vamos a hacer la sumatoria de esos valores. Ahorita les explico por qué. Hacemos la sumatoria de X por y hacemos la sumatoria de todos los valores de X cuadrado, pues que es natural en este caso que nos dé un valor alto respecto a los anteriores porque estoy sumando todos los cuadrados de cada una de las concentraciones. ¿Listo? Dicho esto, les voy a explicar la razón por la cual estamos calculando estos parámetros en el método de mínimos cuadrados. Para poder encontrar la ecuación, que es el propósito de este método de mínimos cuadrados, para poder encontrar la ecuación de la recta, que es igual a y igual a mx más b,
debemos realizar las siguientes operaciones. Este es el principio de mínimos cuadrados. Vamos a hallar la pendiente. Entonces, para hallar la pendiente, que es m, hacemos el siguiente cálculo y vamos a tener en cuenta también aquí algo importante, y es que n va a ser el número de datos. ¿A qué me refiero con el número de datos? Por ejemplo, tanto para X como para Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Esos fueron los datos que se tomaron y los voy a llamar n. Entonces, para poder hallar la pendiente, voy a utilizar la siguiente expresión matemática. Aquí lo que voy a hacer es tomar el valor de la sumatoria de X por Y, que es este que tengo aquí abajito, 90,76. Y a esa sumatoria de X por Y le voy a restar la sumatoria de X, que es 210, y lo voy a multiplicar por la sumatoria de Y, que es 2,121. Y eso lo divido en el número de datos. Esa es la manera de ir sacando la pendiente. Esta expresión matemática, este resultado, lo voy a dividir en la sumatoria de X al cuadrado, que lo tengo por acá, que es el cuadrado de las concentraciones, y a esto le voy a restar X al cuadrado dividido en N. X al cuadrado dividido en N. Ojo con esta. Ah, perdón, aquí sumatoria de X, que sería este, 210, y este valor lo elevo al cuadrado. Eso lo divido en N. ¿Listo? Entonces, bueno, esa sería la expresión matemática para poder hallar la pendiente. Recuerden, tomo la sumatoria de la multiplicación de X por Y, que es 90,76, aquí está. Le resto la sumatoria de X, que es 210. A esto le multiplico la sumatoria de Y, que es 2,121, lo divido en 6. Y lo divido también por 9100, que es mi sumatoria de X al cuadrado, aquí está. Eso lo resto en 210, que es la sumatoria en X, y lo elevo al cuadrado, dividido en 6. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí me gustaría preguntarles, no sé si alguno de ustedes me puede ayudar a hacer esta operación, al menos la del numerador. Tratemos de establecer el resultado del numerador y ya les comparto la respuesta. Pero no sé si me pueden ayudar con el resultado del numerador, pues como para que tengamos esa interacción. Y ya, pues aquí ya vamos hallando la pendiente, solo nos quedaría el intercepto y con eso finalizamos esta partecita. No sé si me pueden ayudar ustedes con este cálculo, al menos del numerador. Vamos a revisar. Vamos a revisar, entonces vamos a tener un minutito para ello. Listo, Luis Eduardo, tú por aquí me brindas un resultado. Vamos a ver, supongo me estás dando el resultado de la pendiente completa, ¿verdad? Listo, vamos a revisar, Jessica. Creo que tienes un resultado similar al de Luis, nada más que veo que ahí nos faltan algunos ceros. Déjenme les comparto. El resultado de este numerador es 16,525, y esto lo dividimos en 1750, que sería el resultado del denominador. Vamos a ver de pronto qué resultado tiene Luis Eduardo para contrastar. Bueno, aquí el resultado que obtengo es el mismo que me genera Luis Eduardo, muy bien, que sería 0,00944, que es básicamente el resultado de la división. ¿Qué me interesa aquí? Que ustedes identifiquen la fórmula de la pendiente. O sea, realmente con esta tablita que acabamos de diseñar, tenemos básicamente el ejercicio de mínimos cuadrados. Ya lo demás es reemplazar. Concentración, absorbancia, multiplican concentración por absorbancia y la concentración la elevan al cuadrado. Esos datos son claves para poder hacer este análisis de mínimos cuadrados. Listo, perfecto, Andrés Eduardo. Ese es el resultado. Muy bien. Lo expresas en notación científica, entonces
Aquí lo tenemos. Perfecto. Este sería el valor de la pendiente. Déjenme retroceder un poquito solo para mostrarles que cuando nosotros hicimos la ecuación de la recta, efectivamente el valor de la pendiente era ese, 0,0094. Ahí estaba el valor de la pendiente y que es el mismo que hemos obtenido por el método de mínimos cuadrados. Ahora, por último, recuerden que lo que quiero es llegar a esta ecuación de la recta. Me hace falta B, que es el intercepto, o también conocido como ordenada. Para poder hallar este intercepto u ordenada, debo tener en cuenta nuevamente que n es el número de datos y m se refiere a la pendiente. ¿Listo? Esta es la pendiente, 0,00944. La acabamos de hallar. Entonces, pues básicamente lo que yo hago aquí, en el caso de B, es despejar B de la ecuación de la recta. Y lo que voy a hacer es reemplazarlo por los siguientes valores. En primer lugar, por el promedio de Y. Es decir, lo que voy a hacer es, pues, tomar el total de la sumatoria y dividirlo en el número de datos. Ese es el promedio. El promedio es la sumatoria de los datos dividido en el número de datos. Eso es lo que voy a hacer en Y. Y X, necesito el promedio de X, sería la sumatoria de los datos en X dividido en N, que es el número de datos. Y eso lo multiplico por M, que ya lo tengo, que es 0,00944. Esto sería de la siguiente manera. Tomo la sumatoria de la absorbancia, que sería esta, 2,121 dividido en 6, menos el valor de la pendiente multiplicado por 210. Recuerden que este 210 sale de aquí, de la sumatoria de X, dividido en 6. ¿Quién me puede ayudar con este cálculo? Y verificamos si tenemos el intercepto u ordenada. Perfecto, José Vicente. Gracias, Luis Eduardo. Jessica, si podemos revisar el cálculo, porque no sé por qué no te está dando. Bueno, tenemos dos datos similares con José Vicente y Luis Eduardo. Vamos a ver, Jessica, si tu resultado es el correcto. Perdón, yo les coloco aquí el resultado. Sería este, muy bien. El intercepto sería igual a 0,0231, que es pues básicamente el resultado que me están brindando aquí. Entonces, Jessica, si quieres revisa el resultado. Por aquí tengo una manito levantada. José Carlos, cuéntame. Sí, Eh, profe, buenas noches. Es que me perdí esta parte del 0,00944, ¿de dónde sale? sí, José Carlos, mira, esta pendiente salió del cálculo previo. Mira, este cálculo de aquí. Esta es la fórmula de la pendiente, mira, esta que te estoy señalando aquí. Que si como te indico tienes este cuadrito que reúne las operaciones con concentración y absorbancia, puedes simplemente reemplazar. La pendiente surge de aquí, de esta expresión, de la sumatoria de X por Y, que es este de aquí está, de la sumatoria de X multiplicada por la sumatoria de Y dividido en N, y básicamente lo divides en la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado dividido en n. Ese cálculo lo hicimos ahorita y nos arrojó este valor, 0,00944. Por supuesto, tú lo harás con mayor detenimiento, pero que me interesa que ustedes tomen esta fórmula, porque esta es la fórmula que vamos a usar para hallar la pendiente. ¿Listo, José Carlos? De ahí salió, para que lo Listo, tengas presente. profesora, entendido, gracias. Vale, no, gracias a ti. Rápidamente me devuelvo solo para mostrarles que en la ecuación que sacamos en Excel, la pendiente, el intercepto era igual a 0,023, que por el método de mínimos cuadrados, pues nos da el mismo resultado. Aquí está. 0,0231, ya con una cifra significativa más, quiere decir que la ecuación de la recta va a ser igual a Y, igual a la pendiente por X, que sería la concentración, más 0,0231. Este es el resultado final, es la manera como yo puedo sacar la ecuación de la recta por el método de mínimos cuadrados. ¿Listo? Entonces, tranquila, Jessica, yo creo que lo podemos verificar. Si tú quieres, igualmente yo te puedo compartir la presentación o esta diapositiva, pues a través de Teams para que lo revisemos ya con más detenimiento. Podemos revisarlo porque yo creo que debe ser tu cálculo. Deberíamos revisarlo nuevamente, ¿vale? Y bueno, por último, tercer paso y el más sencillo de todos.
Teniendo en cuenta, pues la ecuación de la recta nos están pidiendo determinar la concentración de en anhídrido sulfuroso en la muestra problema si la absorbancia medida fue de 0,52. Quiere decir que debemos determinar la concentración. Recuerden que la concentración la hemos definido como X, esa es la concentración. Y si nosotros ya disponemos de la ecuación de la recta y conocemos la absorbancia, que es la que me están dando, 0,52, pues básicamente lo que hago es despejar X de la ecuación. Entonces, este valor que está aquí pasaría a restar Y, este valor que está aquí pasaría a dividir al otro lado de la ecuación y me queda despejado X. Recuerden que X es la concentración del compuesto que queremos hallar en la cerveza. La concentración, perdón, Y, que es la absorbancia, es igual a 0,52, son los datos que me están dando. Reemplazo en la fórmula, absorbancia sería igual a 0,52. Reemplazo, tengo mi pendiente, mi intercepto. Lo que hago es despejar X. Recuerden que este pasa al otro lado a restar, aquí está. Y este pasa al otro lado a a dividir, aquí está. Y bueno, chicos, ¿cuánto me da eso? Porque aquí ya vamos a obtener la concentración del anhídrido sulfuroso en mi muestra de cerveza. Ese ya sería el resultado final. Básicamente es un reemplazo en la fórmula. Si me pueden colaborar, chicos, y ya con esto finalizamos, nos pasamos un poquito de tiempo también para que puedan descansar. Listo, José Vicente, yo creo que nos toca revisar tu resultado porque está muy bajito, está muy bajito. Vamos a ver. Andrés Eduardo dice 52,86. Luis Eduardo dice 52,86. Muy bien, gracias por verificar. 52,86 miligramos sobre litro de anhídrido sulfuroso. Recuerden que esas serían pues las unidades de concentración que estamos manejando en el ejercicio. Bueno, chicos, los ejercicios proceden de la misma manera. Primero realizan su curva de calibración. Segundo, encuentran la ecuación de la recta por el método de mínimos cuadrados. Tercero, van a tener por allí una incógnita con la cual pues van a tratar de utilizar la ecuación de la recta, bien sea para determinar absorbancia o concentración. Eso es todo. Les pido por favor que en la medida en que ustedes vayan desarrollando los ejercicios nos compartan sus dudas, bien sea a través del foro, a través de sus aportes o a través de Teams o si no a través de de los encuentros CIPAS que vamos a tener. Recuerden, la siguiente semana tendremos CIPAS el 14 de noviembre. Jueves 21 de noviembre tendremos otros CIPAS para atender dudas generales de la actividad. Si llegaran a presentar alguna duda de este ejercicio, listo, que en teoría pues es el más, el que requiere pues mayor tiempito, mayor complejidad, es básicamente eso. Entonces, bueno, chicos, coméntenme, ¿será que tenemos alguna duda del procedimiento? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Quedamos bien? ¿Se entendió? ¿Quedamos preocupados? No sé. Coméntenme si todo queda claro. Listo, vamos a revisar. Perfecto, José Vicente. Bueno, de todas maneras, yo el día de mañana les comparto la grabación. La grabación la voy a dividir en dos partes. Una con la explicación de los métodos analíticos para aquellos que los requieran y otra voy a dividir el video en el ejercicio que les acabo de explicar, como para que de pronto no se confundan y al ver la grabación digan, no, esto dura hora y media, ¿en qué momento sale el ejercicio? ¿No? Entonces yo les comparto aquí ese resultado. Jessica, cuéntame, te escucho. Profe, buenas noches. Es Buenas que yo noches. no sé si usted recuerda Ujú. del cuarto workshop de química que precisamente hablaba de, de métodos. O sea, Sí, no tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo ahora, pero no, pero yo asistí, hicimos unos ejercicios relativamente similares a estos y ahí usamos eh, una pues un programa que nos ok. permitía hacer Esa eh, modelación.
Sí, pues, ¿por qué nosotros no estamos usando eso en esta fase? Uno, y dos, ¿dónde está el certificado? Porque yo pensaba que ya no los había mandado y todavía no nos ha llegado. Bueno, a mí Listo, pues, Jessica. Sí, no, tampoco a mí que también participé en el evento, no te preocupes. Sé que el comité organizador no ha generado los certificados, o sea, no los ha compartido con nosotros, están un poquito demorados. Ese proceso de certificación lo genera directamente la UNAD porque lleva firmas pues del decano y demás. Pero no te preocupes que todos debemos tener el certificado y yo me responsabilizo de mis estudiantes toda vez que ya cuando estén los certificados yo me encargo de enviarles a los que participaron porque también tengo la lista de los que participaron. dile que se te fue la señal. Sí, Jessica, ese certificado debe ser compartido, no te preocupes. Y con respecto a la pregunta que me indicas, el simulador que se utilizó en su momento, bueno, la misma docente que nos habló del simulador, que la profesora Paula, ella nos comentó las limitaciones que tenía el simulador. Si bien me permite adicionar sustancias a la celda, leer absorbancias, no me permite en sí generar curvas de calibración. El simulador tiene algunas limitaciones. Desafortunadamente, como no somos nosotros los diseñadores, no se pueden aplicar adecuadamente a este tipo de ejercicios que son un poquito más estadísticos. Entonces, digamos, sí, en algún momento yo agradezco pues como tu observación porque quizás podamos revisar en algún proceso de acreditación de cursos si se puede implementar más adelante, pero al menos para esta unidad no lo empleamos por las limitaciones que vimos y que sabemos que tiene el simulador. Es básicamente por eso, Jessica, por el propósito del ejercicio. No sé si responde a tu pregunta. Listo. Listo, Jessica. De todas maneras, pues vamos resolviendo dudas. Te agradezco por comentarme lo del workshop. Ya creo que José Vicente me había preguntado. También yo estaré muy atenta. Te digo, no he recibido tampoco mi certificado. Apenas lo reciba, se los compartiré. Listo, para que lo puedan tener. Eso por ese lado. Entonces, bueno, pues les agradezco a todos su asistencia. Recuerden, nos vemos la siguiente semana para algún otro encuentro y estamos atentos pues por los diferentes canales para resolver inquietudes. Espero pues todos pasen una muy buena noche. Muchas gracias Andrés, Stephanie, Ingrid, Laura, José Carlos, a todos por conectarse. Buenas Igualmente, noches. feliz noche, que descansen. Gracias, Gracias, José profesora. Vicente. Hasta luego, chicos, que descansen. Muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, Karina, Aura, que pasen buena noche. Feliz noche, Laura. Gracias.